nuestro último disertante de la tarde, el doctor Gustavo Espinosa. Gustavo tiene muchísima experiencia en cirugía angular. La verdad que yo lo conocí por las redes, pero lo vi por primera vez en Faco Caribe en el año 2020. Volví muy entusiasmado para hacer GAT. La verdad que fue como muy estimulante charlar con él. Lo voy a presentar. Es oftalmólogo de la Universidad Central de Venezuela, especialista en glaucoma de la Fundación Oftalmológica de Santander, o sea, la FOSCAL, miembro activo del Grupo Venezolano de Glaucoma y del Grupo Colombiano de Glaucoma. Gustavo, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros y nos va a hablar de una novedad que para nosotros es novedad, que es el dispositivo Hydrus. Gracias, Hugo, por la presentación. ¿Me confirma si me escuchan? Te escuchamos, Gustavo. Perfecto. Bueno, nada, gracias a Hugo y a todos por allá, al comité de organización. La verdad que para mí es un honor, un placer estar acá y qué lástima que no pueda estar acompañándolos allá, pero bueno, pronto, pronto. Eh, Esta charla, Hugo la tituló Aydrus, mi experiencia, pero yo le quise poner el apellido inicial. Porque realmente, como dice Hugo, esto es algo nuevo para nosotros en Latinoamérica y la realidad es eso, o sea, estamos como adentrándonos un poquito en este dispositivo que siempre ha sido como muy interesante en el tema de las MICs. Obviamente tengo conflictos de interés con respecto al dispositivo. Fíjense, bueno, el dispositivo, déjame ya minimizar esto acá un segundo. El dispositivo tiene una particularidad y es que él tiene una forma como en arco, ¿ok? El dispositivo está hecho de un material que se llama nitinol. Entonces, esto es una aleación de níquel-titanio, entonces metálico, tiene esa forma arqueada, pero al mismo tiempo es flexible. Y él tiene 8 milímetros de largo, que esto abarca aproximadamente como 90 grados en el canal, con un diámetro de 260 micras. Entonces, si no fijamos, la punta es un poquito roma para que entre en el canal sin lastimarlo. Tiene tres ventanas, que voy a ver si con un puntero láser, tiene tres ventanas que permiten que haya un flujo de humor acuoso natural, porque ¿qué pasa? Esta es la cara que da hacia la cámara anterior y ella se abre como en C hacia el canal de Shem, hacia el sistema colector. Entonces, estas ventanas que están acá permiten un flujo natural a través de la malla trabecular. Tiene un inlet que va a permitir el paso del humor acuoso como un mecanismo de bypass y atrás es que va a drenar, pero entonces esa forma de arco le permite como un sistema como de andamio. De hecho, la casa comercial habla que tiene tres mecanismos de funcionamiento, digamos, que abarca un arco de 90 grados de extensión, aproximadamente un cuadrante, tiene las ventanas que permiten ese flujo natural, el inlet que permite el mecanismo de bypass, pero el mismo dispositivo tiene un efecto como de dilatador del canal de Schlemm que también ayuda. Entonces, esto es una foto de un paciente mío en donde fíjense que aquí vemos el inlet por donde va a entrar el humor acuoso, una zona de transición, que esta zona de transición tiene que estar dentro aproximadamente un 70%, y ya las ventanas que como les muestro van a permitir ese flujo de humor acuoso. Digamos que no existe una barrera completa del dispositivo, sino que el flujo del acuoso se preserve. Entonces, algo importante con el Lidrus es que es el dispositivo mix con la evidencia científica más sólida hasta la fecha. De hecho, en el último, eh, digamos, compendio que salió de la IGS, lo remarcan como el único dispositivo que realmente tiene evidencia sólida. ¿Por qué? Porque la casa comercial inicialmente Avantis desarrolló un ensayo clínico aleatorizado a 24 meses inicialmente, en donde recopiló una gran cantidad de pacientes de distintos países, y de los cuales la extensión a 5 años, 80% de los pacientes todavía seguían en esa muestra de estudio. Entonces, ¿cómo era el ensayo clínico aleatorizado? Ellos agarraron pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto leve moderado, con una presión post-washout entre 22 y 34 milímetros de mercurio y que tuvieran al menos un medicamento dentro de su arsenal. Entonces, aleatorizaron los pacientes 2-1 a Facoairus versus Faco, y el objetivo principal del estudio era ver
quienes lograban una reducción de más del 20% de esa pío diurna post-washout a los 24 meses versus esa misma pío post-washout previo a la cirugía. Entonces, de ese primer objetivo a 24 meses, los pacientes FACO-Aidrus lograron casi un 79% ese objetivo de reducción mayor al 20% versus 54% en los pacientes de solo FACO. Ahora, cuando nosotros vemos el estudio ya publicado a 5 años, notamos que, digamos, luego de los 2 años, los grupos manejaban presiones bastante similares. Donde más se notaba la diferencia era en los pacientes libres de medicamentos, en donde la diferencia era casi un 20% a 5 años. Algo importante a destacar es que las presiones eran similares porque los que decidían qué conducta se tomaba, obviamente estaban ciegos a cuál era el procedimiento. Entonces la piometa era muy similar en los pacientes y por eso donde más se vio el impacto fue en la carga de medicamentos reducida de forma significativa en el grupo de Faco-Aidrus, que es el comportamiento muy similar que vemos dentro de lo que son las técnicas mix. Algo también importante que ellos no notaron fue que los pacientes a los que se les realizó facoairus tenían casi el doble de menos posibilidades de una cirugía mayor como TRAVE, SEN o cualquier otro procedimiento de estos versus el grupo de solo faco. Y un punto final que fue recientemente publicado por el grupo del Moorfields, ellos estudiaron a ver cómo era el comportamiento campimétrico de estos pacientes del grupo de Facoaidrus versus el grupo de Faco, donde notaron que la tasa de progresión era estadísticamente significativa, era significativamente menor en el grupo de Facoaidrus versus el grupo de solo Faco. Entonces, estos son como los puntos claves de este ensayo clínico. Ahora, dentro de la técnica quirúrgica hay ciertas perlas que tenemos que seguir para lograr el éxito y hago mucho énfasis en esto porque, digamos, como cirujano de técnicas de angular, pues cuando hice mis primeros 2 casos llevaba como muchas mañas de cirugías como por ejemplo GAT y eso me llevó a que la técnica fuera bastante compleja en un principio y ya cuando realmente seguí estos lineamientos al pie de la letra, mejoró de forma significativa este tema. Pero ya vamos a explorarlas un poquito más acá en el video. Entonces, lo primero que debemos hacer es confirmar que el dispositivo obviamente está, el inyector tiene como una especie de ruedita que uno avanza o retrocede. Entonces, lo primero que debemos es visualizar nuestro punto de entrada y dónde va a ser la entrada de la incisión. Esto es importante porque el dispositivo o la cánula tiene que ir lo más paralela a la pared del ángulo. Entonces ahí construimos nuestra incisión corneal, visualizamos el ángulo, que todo esté correcto y ahí es donde, bueno, entro con mi cánula. Este es un paciente en donde ya yo había hecho la FACO inicialmente, aunque recomiendo hacer el implante del Hydrus primero. Entonces piense que yo entro angulado 15-20 grados. Esto es importante porque si entramos muy paralelo, la misma cánula se nos puede ir hacia abajo y podemos generar un desprendimiento, bien sea una ciclodiálisis o una iridodiálisis. Ya cuando logramos el plano, ahí sí enderezamos, nos ubicamos paralelo a la pared del canal y empezamos a inyectar. Pero cuando inyectamos y vemos que él entra en el canal, yo particularmente como que me echo un poquito hacia atrás, relajo la mano de modo de que el dispositivo entre lo más paralelo posible a la pared del canal de Schlemm o al canal de Schlemm. Porque si nos mantenemos como muy metidos en el ángulo, puede que él se empiece a enterrar hacia abajo y se va como hacia la esclera o hacia el espacio supracoroideo. Entonces inyectamos todo. Una vez que se inyecta todo, con la misma punta de la cánula empezamos a enterrar el dispositivo dentro del canal, porque esta zona de transición que les mostré inicialmente, otra vez vuelvo y repito, debe estar adentro entre 50 a 70% de la malla trabecular tapada, pues. Entonces vemos ahí cómo queda bien adentro, de modo de que también la boca del hydrus quede lo más paralela posible a la pared del canal. Y ya luego de eso, esto lo hago yo, soy TOC en ese sentido, me gusta confirmar que el dispositivo está bien posicionado, bien implantado. Entonces yo confirmo que las ventanas todas
las tres ventanas se vean en el canal. Hay veces que la malla es un poquito más pigmentada y cuesta, pero como que el efecto de la luz del micro con el material metálico del dispositivo nos permite saber que está bien implantado. Y ya luego ya yo hidrato, fíjense que aquí se veía un poquito de reflujo hemático, pero al menos en este caso, fíjense que yo inyecto y fíjense cómo se ve el blanching de los vasos epiesclerales que hace rato nos mostraba también Majo. Entonces, un tip para cuando están arrancando, conseguir ese plano del canal a veces no es tan sencillo. Entonces, yo de hecho, el tercer caso, como les dije, los primeros dos me costó mucho. El tercer caso hice una pequeña goniotomía, ubiqué el canal bien, me posicioné, ahí ya me coloqué paralelo y hasta ahí fue que empecé a implantar el Hydrus, como les digo, bien paralelo al canal. Ya yo cuando veo que entra, relajo un poquito y trato de meterlo que entre bien paralelo en el canal, de modo de que no se me vaya a enterrar, pues ya van a ver qué pasa cuando nos enterramos como mucho con la cánula. Entonces aquí se confirma, todo queda bien. Pero fíjense, complicaciones, este fue mi primer caso. Entonces lo que les digo, tiene que la cánula, la punta estar paralela. Por eso es tan importante la entrada de la incisión a 4 horas de reloj. Aquí yo entré muy como chocando la pared del canal, que es algo algo que hago mucho con GAT, y el dispositivo parecía que entraba correctamente, pero fíjense que él empieza como a irse hacia atrás y hacia abajo. Entonces ya eso te da, miren que yo veo y acá se ve que entra, pero no se ven las ventanas, o sea, ahí quedó enterrado. Entonces el dispositivo o la cánula te permite retomar el dispositivo. Yo luego ensayé en esa misma posición, no me dio. Tuve que girarme de izquierda hacia derecha, meterlo con la izquierda, que eso fue la cosa más difícil del mundo. De verdad yo no sé ni cómo entró, pues no estaba viendo, pero en ese caso entró. Esto era un paciente fáquico, entonces yo ahí lo pude implantar. Fíjense que ahí yo vuelvo y confirmo con el punto 12, yo voy rotando el ojo como para ver que haya quedado bien posicionado. Entonces, el postoperatorio tiende a ser muy tranquilo. Yo lo comparo mucho como con la Faco Einstein. Es un ojo tranquilo, que básicamente la inflamación que vas a ver es de la Faco. No vas a ver inflamación del hidrus como tal. Puede que haya un poquito de reflujo cercano a la zona del dispositivo. Fíjense que tuve un paciente en donde la presión fue de 22 porque intenté un par de veces colocarlo y me costó, pero bueno, asumo que es por el viscoelástico. Y esta depresión de 5 que fue porque justo por detrás de la zona donde entré hubo una pequeña ciclodiálisis que inicialmente bajó la presión y luego me hizo un pico de pío y ya al mes se había estabilizado. Entonces, dentro de complicaciones, de los primeros 10 casos que yo he hecho, un pico de pío, que fue el mismo que hizo la ciclodiálisis y después me hizo el pico, y una obstrucción que fue una paciente fáquica. Fíjense el comportamiento. A mí este tipo de dispositivo me gusta usarlo en pacientes que tienen una cirugía de catarata, que vienen con carga medicamentosa y donde mi objetivo principal es reducir la carga medicamentosa. Entonces, fíjense que el comportamiento de PIO es muy similar al preoperatorio, pero donde vemos el máximo beneficio es en la reducción de la carga medicamentosa y que realmente es una cirugía muy premium, porque el paciente desde el primer día está como si nada hubiese pasado. Y esta es la paciente. Este fue el primer hidrus que yo implanté. Se armó un coágulo hemático por esta zona y como era fáquico, la cámara no era tan amplia y ¡pum! Se cinequeó toda la boca del dispositivo. Entonces yo recomiendo no hacerlo en pacientes fáquicos. Y bueno, nada, eso es como mi experiencia inicial. Muchas gracias de nuevo por la invitación y la realidad es que, bueno, estoy contento por ahora en este primer mes de experiencia. Gustavo, felicitaciones. La verdad que muy, muy interesante tu experiencia, corta, pero bueno, realmente te ha pasado que vaya por delante del trabéculo y te pregunto, ¿es posible retirarlo si eso ocurre? No me ha pasado, pero o sea, es algo viable que tú creas que está. De hecho, me pasó en algún caso en donde pensé que estaba, no lo solté del todo y como que me vine un poquito hacia atrás y me di cuenta que no estaba dentro del canal.
Otra cosa importante que aprendí recientemente, que Michele Petito, que tú conoces, él me dijo que estaba en la academia, un tip importante es que en los pacientes con altos miopes, aparentemente el white to white es más amplio y el arco del canal no es como el mismo. Entonces, si tú lo inyectas completamente para esa zona de transición que como en 50 o un 70%, el dispositivo en la zona que inicialmente entró, ¡pac!, se sale del canal. Entonces queda por fuera. Entonces queda como el cuerpo central dentro del canal y la zona distal queda por fuera. Entonces, la recomendación que ellos dan es en estos ojos, digamos, muy miopes, la zona, o sea, digamos, la zona distal sí que quede un poquito más por fuera. Te entiendo, o sea, no introducirlo tanto, sería. Exactamente. Bien, bien. En el auditorio, ¿alguna pregunta? Realmente, bueno, es muy interesante el dispositivo. Yo creo que comparado con, está bien, falta evolución, falta tiempo, pero me parece una cirugía no tan compleja, si uno está entrenado, con un posoperatorio mucho más tranquilo. Es muy evidente. Lo que yo decía, o sea, lo que pasa es que uno que ha hecho mucha cirugía angular, como que va muy confiado y me pasó en los primeros dos casos. O sea, yo iba confiado como que no, esto es pan comido. Y la verdad es que sí, sí puedo decir de que me resultó complejo inicialmente y fue como una experiencia que tuve con Lyle, que también es súper cirujano experto. Eh, pero en mi caso particular fue por llevar o arrastrar muchos modismos del GAT. Yo por lo menos en el GAT entro muy, digamos, como que me gusta chocar con el ángulo y no ir tan paralelo, porque la misma sutura por tener la punta blunt, ella como que coge el camino del canal, pero aquí como la punta es, a pesar de que es Roma, es un poquito más filosa, ella se empieza a enterrar. Entonces me pasó en los primeros dos casos y me puse a ver unos videos y me di cuenta que esa era la falla y ya cuando corregí eso, de una, ya todos me quedaron en el sitio, pues. Bueno, por tiempo vamos cerrando, pero te agradezco mucho que hayas compartido tu experiencia con nosotros. Estamos ansiosos para que Hydrus llegue a Argentina, o sea, probablemente el año que viene, Creo que es aparentemente lo uno vamos más a tener. próximo, así que tranquilo que ya va. Bueno, gracias Gustavo, un abrazo grande. Nico, vengan, vamos a... Noé, ¿dónde quedó? Bueno, vamos a contestar algunas preguntas del chat. ¿Hay preguntas del chat? Mauro, preguntas del chat antes de cerrar. Bien. Bueno, entonces, por razones de tiempo, falta Noé, pero bueno. Por razones de tiempo, vamos a agradecer el acompañamiento. Espero que les haya resultado interesante el programa teórico. Mañana vamos a tener, como dijo Noé, la sesión de cirugía en vivo. Vamos a tener 6 cirugías donde se van a hacer técnicas de cirugía angular, GAT, Cahook Dual Blade, HFDF y Tanito Hook. Nosotros vamos a estar operando, así que nada más agradecerles la presencia y voy a dejar que Nico y Mauro cierren. Bueno, no, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. La idea es que esto vaya creciendo año tras año, que vayamos compartiendo experiencia, que en este momento están de este lado, pero con el paso del tiempo que vengan para este lado y que todos formemos una comunidad en la cual todos hagamos la mayor cantidad de cosas posibles. Y bueno, nada, es un lugar en el cual la idea es intercambiar conocimientos y que todos podamos ir mejorando día tras día. Nada, lo mismo que dijeron mis colegas, agradecerles por estar hasta acá, la gente que estuvo, porque hubo mucha gente en el Zoom hasta última hora, así que también agradecerles a ellos. Y bueno, los esperamos mañana en la sesión de cirugía en vivo. Gracias. A partir de las 9 de la mañana comienzan las cirugías en vivo. Y recuerden que todo esto va a quedar grabado en con el mismo link, ¿sí? Pueden entrar con el mismo enlace a partir de las 9 de la mañana y todo esto, todo este material tan valioso va a quedar grabado y se va a subir al canal de Glaucoma Forum para que puedan visitarlo cuando quieran. Muchas gracias.